manera de introducción, vamos a leer todo el Salmo 119. No, Montoya lo va a predicar ahí. Muy bien. Bueno, a mí me toca el libro de Salmos. Qué bueno es estar en casa, puedo decirlo otra vez. Extrañaba escuchar la palabra de Dios cantada y fue una bendición. Gracias los hermanos de la alabanza y el sonido por todo ese trabajo. Es una bendición contar con ustedes. Muy bien, libro de Salmos. Este libro es muy importante como todos los demás, pero antes de ver algunas características de cada uno de ellos, quisiera mencionarles la importancia de este libro. Este libro, como ningún otro, creo yo, revela el carácter majestuoso de Dios. Si usted quiere conocer más quién es Dios, los salmos son un buen lugar para poder encontrar los atributos de Dios. Es un libro como ningún otro que provee consuelo para el afligido. Estás pasando por situaciones difíciles, adversas, quieres animar, motivar, alentar a alguien. En estos salmos hay mucho consuelo. Este libro renueva el alma acongojada. Este libro también guía al pueblo de Dios a agradecer al Señor. Esas son algunas de las cosas por las cuales deberíamos de estudiar un poquito más el libro de Salmos. Muy bien, vamos a ir viendo entonces algunas características de este libro. Como todos ustedes saben, es un libro con 150 capítulos. En este libro se encuentra el capítulo más grande, que es el Salmo capítulo 119. Y también se encuentra el capítulo más corto. Cuando vemos el libro de Salmos con estos 150 capítulos y vemos el capítulo 1 y el capítulo 2, es como una introducción a todo el libro de Salmos. De hecho, algunos dicen que el Salmo 1 y el Salmo 2 son como dos puertas para poder entrar a este libro precioso de los Salmos. Y quiero que vayamos y veamos así rápidamente estos dos capítulos de Salmos, capítulo 1 y capítulo 2. Y creo que hermano Lucas habla acerca de esto, que para poder entrar a la belleza, a la hermosura que se encuentra en estos salmos, tienes que ser un hombre justo, tienes que ser un hombre salvo, tienes que tener el Espíritu Santo para poder apreciar la belleza de esto. Si tú no vives en santidad, si tú no vives en obediencia, si tú no estás siendo una persona piadosa, difícilmente vas a poder entrar en estos ciento y tantos de salmos y contemplar la maravilla y la gloria de Dios. Capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vamos a ver más adelante que el libro de Salmos, que está dividido en 5, puede ser una alusión al Pentateuco, y es como cada uno de los libros está haciendo un eco de cada uno de los libros del Pentateuco. Y el Salmo capítulo 1 parece que nos está adelantando eso, ¿verdad? Solo el hombre justo, solo el hombre piadoso puede deleitarse en Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Creo que el Nuevo Testamento habla de que tus mandamientos no son gravosos. En su ley medita de día y de noche. No buscamos la ley para preparar sermones nada más, sino que buscamos la ley para deleitarnos en el Señor. Este hombre, los que se deleitan en el Señor, los que no caminan en camino de pecadores, y observe usted, quiero hacer esta pequeña observación, en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, la idea es caminar, ni estuvo, la idea es detenerse, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es como el proceso del impío.
camina, se detiene y al final hasta se sienta a compartir el pecado de los demás. Este no va a disfrutar de lo que es el libro de Salmos. ¿Quién va a disfrutar el libro de los Salmos? El santo, el piadoso, el que anda en santidad. ¿Y cómo va a ser? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, hojarasca, que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los salmos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces esta es la primera puerta para entrar al libro de los Salmos. Esta es la primera puerta. La segunda puerta está en el capítulo 2, un salmo, dicho sea de paso, mesiánico. Ya vamos a ver el tema del libro, que habla acerca de ese Dios hablando de la venida de ese rey. Y otra vez, perdonen por repetir tanto, pero esta es entonces las dos puertas que tenemos que abrir para poder introducirnos a este salmo precioso, o para estos libros, para estos capítulos hermosos que nos hablan acerca de Dios, que nos recuerdan la venida del gran Mesías. Ahora, ¿cuándo se escribió el libro de Salmos? Como les dije anteriormente, este libro no tiene una fecha exacta o no tiene una fecha precisa como los demás, ya que fue un libro recopilado en 5 etapas, por así decirlo. Entonces este libro cubre un periodo de, por ejemplo, 1410 antes de Cristo, cuando se escribió el primer salmo, que es el Salmo 90, escrito por Moisés, hasta probablemente 430 antes de Cristo, después del cautiverio. Probablemente Esdras fue el último que hizo la recopilación de todo el libro de Salmo, compuesto en 5 secciones. Entonces cubre un periodo aproximadamente de 990 a 1000 años. Eso es lo que cubre todo el periodo del libro de los Salmos. El salmo más antiguo, como se los dije, 1410 antes de Cristo, es el Salmo 90, escrito por Moisés. La gran mayoría de los salmos fueron escritos por David, esto es en la era monárquica o el tiempo de los reyes de David y Salomón, que es entre el año 1020 a 970 antes de Cristo. David y Salomón, ese periodo de tiempo es en el que más se escribieron salmos, y probablemente David es el autor de 75 y más libros anónimos que no se sabe quién es el autor. Probablemente David también es el autor. Lo sabemos porque, o podríamos decirlo, porque la Septuaginta a esos capítulos anónimos les da la autoría de David. Entonces eso es con respecto a su fecha. El contexto histórico de este libro son los hechos de Dios en la creación y la historia de Israel. No olviden eso cuando estén estudiando o cuando estén predicando o enseñando el libro de Salmos. Ese fue un libro escrito para el pueblo de Israel, un himnario para el pueblo de Israel, que narra la historia de Israel. Y recuerden ese puente que tenemos en la historia, que tenemos en el lenguaje, que tenemos en la cultura que atravesar con respecto a este libro y a todos los libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver más adelante acerca de los salmos imprecatorios, ese cuidado que tenemos que tener cuando estamos leyendo el libro de los salmos. No fue un libro escrito para la iglesia, es un libro escrito para el pueblo de Israel, 1400 años a 430 años antes de Cristo. Tenemos que tener en cuenta eso. El tema de este libro, vamos a ponerle el Dios que gobierna a través de su Mesías, el Dios que gobierna a través de su Rey. Este libro, como los demás libros, es un libro que nos apunta a Cristo, y vamos a ver algunos salmos mesiánicos y vamos a ver algunos salmos también proféticos con respecto a la venida del Mesías y a las profecías acerca del Mesías. Entonces es un libro rico con respecto a eso. ¿Por qué salmos? Bueno, el título de este libro es tomado de una palabra hebrea que es Tehilad,
que significa alabanzas o adoración. Aunque la palabra mismor aparece con más regularidad en los títulos o en los sobrescritos de cada uno de los capítulos, la tradición judía normalmente lo llamaba así, Tehilad. Posteriormente fue cambiando su nombre, su título, a lo que hoy conocemos como Salmos. En griego la palabra viene de una palabra psalo, que significa como rascar cuerdas. Y la idea es una canción acompañada de instrumentos musicales. Entonces, el título Salmo ya nos habla acerca de que esto va a ser una canción, va a ser un himnario, va a hablar acerca de música, pero no solo tanto de eso. Y de hecho no es lo principal o en lo que deberíamos de enfocarnos con respecto a este libro. Ahora, quiero que veamos el Salmo capítulo 1, hablando acerca del título del libro de Salmos y hablando acerca también de los títulos o las sobreinscripciones que tienen cada uno de los capítulos. Si ustedes pueden ver en el Salmo capítulo 1, creo que ustedes lo tienen en letra negrita, dice el justo y los pecadores. Ese es un título agregado por la versión Reina Valera. Dependiendo la versión que usted tenga, NBI, Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, esto va a cambiar. Esto no es canónico y no es inspirado. El capítulo 1 no tiene título, el capítulo 2 no tiene título, pero vayan al capítulo 3. Ahí sí tenemos un título o tenemos una sobreinscripción. ¿Qué es esto? Algunos dicen que esto no es canónico, que no es inspirado y que no deberíamos de tomarlo en cuenta. Personalmente creo que sí, y ya les voy a decir por qué. Pero ¿qué es esto? Probablemente estos títulos no fueron puestos por el autor del Salmo, pero sí fueron puestos por aquellos que, por alguna persona, no se sabe exactamente quién fue, pero sí son considerados canónicos. Estos títulos lo que nos dan mucha información acerca del Salmo. Por ejemplo, ahí en el Salmo capítulo 3, vean, dicen, Salmo de David. Nos da el autor de ese Salmo, nos da el contexto histórico de ese Salmo, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Ese es el contexto en el cual David está escribiendo el Salmo. No sabemos exactamente si David fue el que escribió ese título o personas que estuvieron encargadas de recopilar estas canciones para ponerlas en el himnario fueron las que pusieron estas sobreinscripciones. Lo que sí sabemos, y yo estoy muy seguro de eso, es que fue el Espíritu Santo quien usó a estas personas para escribir estos sobrescritos o estos títulos. Los títulos también nos dan directrices acerca de la canción. Vean ahí en el capítulo 4, al músico principal, o esta sería como la dedicación del Salmo, al músico principal, sobre Neginot. Esta es una transliteración de una palabra hebrea que creo que este es de cuerda, instrumento de cuerdas. Entonces, esta es una instrucción de cómo se debía de cantar este salmo. Este salmo capítulo 4 debe de cantarse acompañado por cuerdas, y este salmo es un salmo escrito por David. Ven entonces los tres rasgos, características o esta información que nos da acerca de este título. Vean que en el capítulo 5 cambia al músico principal sobre Neilot. Esto es acompañado por instrumentos de viento, sería como flautas, salmo de David. Ahora, estos títulos, en lo personal, yo creo que son inspirados. Nos dan información acerca del autor, la dedicación, la ocasión histórica, una asignación litúrgica a un director de la adoración, instrumentos e instrucciones litúrgicas, y también nos hablan acerca de qué tipo de salmos son. ¿Qué tipo de salmos son? Por ejemplo, vean el Salmo 65.
al músico principal, salmo o cántico de David. Ahí la palabra cántico es la palabra hebrea sir, y no se sabe exactamente cuál es la diferencia de mismor y sir, pero para el escritor probablemente ahí había una diferencia. Otro ejemplo, Salmo 17, retrocedan, Salmo capítulo 17, oración de David. Esta es otra información acerca de este salmo. Salmo 32 ahora. Salmo 32. Salmo de David, masquil. Otra vez, esa palabra masquil es una transliteración de la palabra hebrea. Los traductores no tenían muy claro su significado, así que fue fácil para ellos decir: lo que vamos a hacer aquí es que vamos a copiar letra por letra y ahí que se las arreglen los predicadores del siglo XXI, como van a hacer ahí. Pero sí, algunos de estos términos, como por ejemplo el Selah, que lo tienen ahí mismo el 32, ¿lo ven? Ahí es como, algunos creen que la palabra hebrea Selah, de donde viene el sustantivo, el verbo parece que significa levantar. Entonces algunos dicen puede tener dos significados. Una puede ser levantar para detenerse y poder meditar en lo que se dijo anteriormente. Otro puede ser una indicación musical que en ese momento hay que levantar la voz. No se sabe exactamente lo que es, y por eso otra vez los traductores solo hicieron una transliteración de la palabra, de esos marcadores que hay en ese lugar. Muy bien, entonces, ahora, ¿por qué creo que los títulos son canónicos? Muy bien, los que creen que no son canónicos dicen que se agregó mucho después de la historia, mucho se agregó posteriormente en la historia. Cuando el Salmo, por un ejemplo, si fuera Salmo 90, cuando Salmo 90 se escribió en 1410 antes de Cristo, cuando se le escribió el sobrescrito o el título fue mucho tiempo después. Entonces ellos dicen no pudo ser canónico. Ahora, yo creo que los títulos son parte no de la Septuaginta, que se escribió 200 años antes de Cristo, 150 años de Cristo, sino de los manuscritos hebreos. El primer libro, por ejemplo, que fue recopilado en la era de los reyes, David y Salomón, eso es 1100 y algo de años, el que recopiló esos 41 libros, creo que son, el que recopiló esos libros fue el que puso esos títulos. Entonces es mucho tiempo antes de que hubiera sido recopilado todo el libro de los Salmos. Entonces no creo que sea un argumento como tan válido como para decir no son canónicos porque otro le puso un título al autor original. Los títulos fueron escritos muchos antes de la Septuaginta, empezando a circular en el 300 antes de Cristo, y los escribas tuvieron, como les dije anteriormente, problemas para traducir algunas palabras de los títulos, y por eso solo pusieron la transliteración de la palabra. Ahora, otro argumento es una incertidumbre en cuanto a la función de los nombres que se encuentran en los títulos, y eso ocurre con la preposición lamed. Esa preposición tiene un amplio significado. Regresemos a Salmo 2, por ejemplo, o 3. Quiero que vayan conmigo y veamos eso. Salmo de David. La preposición en español es de. Entonces, en hebreo, esa preposición lamed puede tener varios significados. De, desde, para, acerca de, etcétera, etcétera. Entonces, si traducimos la preposición lamed ahí, para, salmo para, está hablando de que este salmo es dirigido a David, no que es de David. Entonces, los que están en contra de que estos títulos son canónicos dicen, ¿saben qué? No son canónicos, porque estos títulos
no realmente no nos está diciendo que este es el autor, nos está diciendo que este se escribió nada más para David. Ahora, lo que yo creo es que esa preposición, cuando es usada en un título, sí es una preposición que nos está indicando que es el autor de ese salmo. Veamos un ejemplo, creo que es déjenme buscar aquí el pasaje. Habacuc 3:1 es un ejemplo claro de esa preposición lamed usada, no usada en un título, pero sí usada en el libro para decirnos que esa preposición es usada para indicar que ese es el autor del salmo. Se me perdió este Habacuc. Aquí está. Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Oración del profeta Habacuc. No vemos en el español la lamed ahí. En el hebreo sí está ahí. Y ahí no habría ningún problema en la traducción para decir, esta oración es de Habacuc. Esta oración es de Habacuc porque no hay un título ahí en ese pasaje, sino que está en el escrito como tal. Pero esa preposición, cuando la vemos usada en los títulos con los salmos, en lo personal, sí creo que es usada solo para indicarnos que ese es el autor. Otro ejemplo, por ejemplo, el Salmo 18. Encontramos otra vez la preposición ahí y el contexto nos dice claramente que ese salmo no pudo ser escrito por otra persona que no sea David. Salmo 18. Al músico principal, salmo de, ahí está la preposición, lamed, de David. Este David era siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo lo siguiente. El contexto de este título nos habla que solo pudo ser David. Entonces, otra vez, la preposición, la palabra de ahí en el español, que en hebreo sería lamed, cuando es encontrada en títulos de salmos, es un indicador de que ese es el autor del libro de Salmos. ¿Y por qué decir todo esto, pastor, si yo no sé nada de hebreo? Bueno, porque cuando leemos los salmos, muchas veces creo que cometemos el error de no leer los títulos, sino que leer del versículo 1 en adelante, que a veces en el castellano no está incluido el título, sino que los versículos más adelante. Entonces deberíamos de tomar en cuenta eso. El Nuevo Testamento también asume la inspiración de esos títulos. Hay unos ejemplos ahí en Mateo 22:41, hablando del Salmos capítulo 10, que ese salmo fue escrito por David. Veámoslo. Mateo 22:41. Mateo 22:41. Esto ayuda bastante también. Y estando juntos Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús preguntó diciendo, me equivoqué. Lucas 20:42. De seguro Timothy me tocó ahí. Perdón, papi, todos le echan la culpa a él. Lucas 20:42. Tal vez este está correcto. Este sí. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Mateo está diciendo que el autor del Salmo 110 es David. Veamos el Salmos capítulo 110. ¿Cómo está registrado ahí? ¿Ven? Salmo de David. Otra vez, en el español está clara esa palabra de. Este salmo fue escrito por David. En el hebreo solo vamos a ver la preposición lamed. Entonces, creo que estos argumentos para mí son suficientes para decir los títulos son canónicos. ¿Por qué? Porque la preposición que se usa ahí es una característica en los títulos nada más para
decirnos, este es el autor. Muy bien, habiendo dicho eso, ¿quién es el autor del libro de los Salmos? No es uno, sino que son muchos. Por ejemplo, David escribió 75 salmos. Asaf escribió 12. Los hijos de Coré, que fueron hombres de una comunidad de cantantes y compositores, escribieron 10. Salomón escribió 12. Moisés escribió 1. Emán escribió 1. Etán escribió 1. Y hay 48 salmos anónimos que muchos de ellos, la Septuaginta se los atribuye a David. ¿Cuál es el propósito del libro de Salmos? ¿Cuál es el propósito del libro de Salmos? Y a mí realmente esto sí me impactó cuando lo estaba estudiando. ¿Por qué fue escrito el libro de Salmos? El libro de Salmos, el elemento singular que ata todo el salmo, todo el salterio, como lo conoce la tradición judía también, es la música, es el himnario, es la alabanza, es la adoración al Señor. Pero no solo es música, sino que, hermanos, es teología. Es teología. No cuando el Señor inspiró a estos hombres para escribir el libro de Salmos, no era solo una canción para hacerlos sentir bien, como hoy en día se cree que debería de ser la música dentro de la iglesia. No, era una herramienta, era una estrategia para hacerle recordar al pueblo de Dios la ley de Moisés. Entonces, cuando los israelitas estaban cantando estos salmos, inmediatamente estaban recordando la ley. Y yo creo que eso es lo que debería de existir en todas las iglesias del siglo XXI, en sus canciones, en su tiempo de alabanza, en el tiempo de la música. Debe de ser teología pura. Debemos de cantar teología para que cuando estemos escuchando, por ejemplo, hoy estábamos escuchando que Él me va, ¿cómo era el canto? Ya se me olvidó ahorita. Me va a preservar para cuando Él venga. Algo así decía, ¿verdad? ¿Cómo decía Fernando? Sí, eso, Fernando. Pero cuando tú lo cantas, hermano, no sé, pero lo vives, lo sientes y sí. Y yo en ese momento cantaba y dice, no estoy aquí para esta tierra. El Señor viene, Él me va a preparar, Él me va a guardar, Él me va a preservar. El Rey viene, el Rey viene. Y eso es lo que tienen que hacer los cantos, eso es lo que tiene que hacer la música cuando la cantamos aquí. Teología pura. Y hermanos de la iglesia Betania, ustedes tienen un grande privilegio en esta iglesia, de tener hombres que ejecuten instrumentos y hombres que cantan teología. Que, mire, usted trate alguna vez de ir a otra iglesia, pero que no sea Betania y que no sea los días de culto, ¿verdad? No se va a ir los miércoles o los domingos, otro día. Váyase a cualquier iglesia y escuche las canciones. Si usted realmente tiene el Espíritu de Dios, si usted conoce la Biblia, si usted conoce teología, hermano, usted va a decir, no, me voy para Betania, no, ya no quiero estar en este lugar, quiero que hagan unos 5 cultos a la semana más bien, porque es lo que se hace aquí, hermanos, es tan bello, lo que se hace en Meda con respecto a cuando cantamos es tan bello, es recordarle a la gente la teología, es recordarle a la gente la ley. Es el propósito de los salmos, recordarle al pueblo de Israel la ley, la Torá. Y como pastores, como líderes de la iglesia, deberíamos de reformar, si es necesario, la música dentro de nuestra iglesia. No buscar himnos que le gusten a Julano, Sutano, a Mengano, o himnos que me gusten a mí, no. Buscar un compendio, una diversidad de cantos, de himnos que nos recuerden quién es Dios y lo que Dios hace. Ese es el propósito de los salmos. Recordarle al pueblo de Israel que tiene que esperar al Mesías. Recordarle al pueblo de Israel, está lleno, plagado de salmos mesiánicos, está plagado de salmos reales donde los israelitas cantaban esto y ellos no sabían mucho acerca del Mesías, pero ellos ya había una noción de Génesis capítulo 3 versículo 15, lo recuerdan, el Señor promete que va a venir uno que va a aplastar la cabeza de Satanás.
Nació uno, nació el otro y no venía, nació el otro, nació, venía. Después pensaron que era Moisés, no era Moisés. Después pensaron que era David, no era David. Y así ellos están esperando la venida de su Mesías. Y estos salmos también nos recuerdan y nos alientan a seguir esperando a nuestro Mesías. Eso entonces con respecto al propósito del libro de los Salmos. Ahora, el bosquejo del libro de Salmos es fácil. La mayoría de ustedes lo conoce. Está dividido en 5 libros. Estas divisiones se hicieron probablemente en 5 periodos. No se sabe exactamente cómo fue esto. Eso es una recopilación. Por ejemplo, el libro 1, que tiene 41 libros, probablemente fue recopilado entre el año 1011 al 931 en la era monárquica de David y Salomón. Para ese momento solo tenían su himnario era compuesto por 41 libros, 41 canciones, 41 cánticos. Y pareciera que el enfoque de este libro es el poder de Dios en la creación, predominando también el tema del pecado y la redención. Y por eso algunos dicen que el libro 1 de Salmos como que está haciendo un eco del libro de Génesis de Pentateuco. El libro 2, por ejemplo, que tiene 31 libros, fue recopilado en el reinado de Ezequías en el año 715-686, y pareciera que los cánticos están enfocados en la ruina y la redención de Israel. Esto hace un eco como del libro de Éxodo. El libro 3, ese libro también fue recopilado en la era del reinado de Ezequías, pero sus salmos, sus signos se enfocan en el santuario, la santidad de Dios y la santidad personal entre el pueblo. Y como ustedes ya se lo han de estar imaginando, este libro probablemente hace un eco del libro de Levítico. El libro número 4 fue recopilado durante los días posteriores al exilio, cuando Israel regresó de su tierra dirigida por Esdras y Nehemías. Probablemente Esdras es el que hizo la última recopilación de todos los libros, y el libro 4 se enfoca en la recaída de Israel en el desierto y su recuperación, y probablemente esto está haciendo un eco de Números. El libro 5, durante los días posteriores al exilio, lo mismo que el libro 4, en el año 458, 445, con el retorno de Israel con Esdras y Nehemías. Y el 5 libro tiene ahí ese Salmo capítulo 119 que está predominando o está enfocando en la suficiencia de la palabra de Dios, donde se menciona su perfección casi en cada uno de los versículos, y esto probablemente esté siendo un eco de Deuteronomios, que es la segunda ley. Recuerdan que ese libro fue dado al pueblo de Israel como para que ellos no olvidaran la ley antes de entrar a la tierra prometida y conquistar todo ese terreno. Entonces, este es, por así decirlo, el bosquejo del libro de Salmos. Cada uno de esos libros al final termina con una doxología. Por ejemplo, el primer libro termina con el 41-43, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén. El segundo libro termina su doxología en el capítulo 72, versículo 19 al 20, bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria, amén y amén. Y aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, y así sucesivamente. Cada libro termina con una doxología en los últimos 1 o 2 versículos, y el salmo completo termina, quiero que vean eso, con una doxología completa del capítulo 146 y el capítulo 155. Esa es como la conclusión del libro. Recuerden, empieza con una introducción, Salmo capítulo 1 y 2. Alguien soberanamente guiado por el Espíritu Santo puso esos 2 salmos ahí como la puerta para poder entrar a esta belleza de la revelación de Dios, de los atributos de Dios. Pone esos 2 capítulos ahí, y los últimos capítulos del Salmo 50 es como esa última doxología para rematar este libro tan hermoso de los libros de los Salmos. Como les dije anteriormente, este libro de los Salmos es conocido como el Pentateuco de David.
Moisés le dio 5 libros al pueblo de Israel. Moisés le dio la ley en 5 libros al pueblo de Israel. Y David, un escritor, dijo esto, es como el Mozart que le puso música a los 5 libros de la ley. Me impactó eso. Leo esto para ustedes. Se debe prestar atención al momento en que cada salmo fue escrito. Eso es importante para predicarlo. Pero también al momento en que fue recopilado. No fue recopilado completo en un momento, sino que cubre 1000 años de historia. Se debe entender las circunstancias de la nación de Israel lo mejor que se puede en el momento en el que fue recopilado el salmo. El primero y el último salmo de cada uno de los 5 libros están ubicados ahí de forma estratégica. Los salmos tienen diferentes enfoques. El Salmo 3 al 7, por ejemplo, hablan las luchas de las personas piadosas. Del 9 al 15 podemos encontrar salmos de el piadoso y el impío. El Salmo 42 al 49 podemos encontrar tribulación y triunfo, y así otros diferentes enfoques. Ya para ir terminando, eso significa que faltan 15 minutos, no crean que vamos a terminar rápido, todo el predicador hace eso. Ya para ir terminando, vamos a ver algunas diferentes categorías literales de los salmos, y esto es importante que lo recordemos. Básicamente los salmos es un libro de alabanzas, canciones que alaban a Dios, canciones que alaban a Dios. Algunos solo lo dividen en 2, esta alabanza puede ser descriptiva o declarativa. La descriptiva lo que hace es que invita a los oyentes a alabar a Dios por lo que Dios es, o sea, sus atributos. Y la declarativa lo que hace es que invita a sus oyentes a alabar a Dios por lo que hace, o sea, sus obras. La mayoría de los comentaristas dividen las categorías de los salmos de esta manera. Alabanza descriptiva habla de lo que Dios es, sus atributos, y alabanza declarativa habla de lo que Dios hace, o sea, sus obras. En medio de esas 2 divisiones podríamos encontrar otras divisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de una alabanza descriptiva, encontramos himnos, salmos de entronización, cánticos de Sión, salmos reales y salmos de la creación. Cuando hablamos de alabanza declarativa o cantos que están hablando de lo que Dios hace, podríamos estar hablando de salmos de gratitud individual y de gratitud comunitaria. ¿Por qué es importante eso cuando lo estoy leyendo y lo estoy viendo? Porque cada una de estas categorías como que tiene diferentes elementos en cada uno de ellos. Es como cuando nosotros cantamos, que tenemos una estrofa, un coro, una estrofa, un coro. Y eso es lo que ocurre cuando entendemos la categoría de los salmos. Cada uno de ellos está dividido de esta manera y tiene elementos en cada uno de los capítulos para poder entenderlos de una manera correcta. También hay salmos especiales, saliéndonos a un lado de esa división de alabanza descriptiva y declarativa, como cánticos de lamentación, lamentos individuales y lamentos corporativos, cánticos de ascenso. Estos cánticos eran usados cuando el pueblo de Israel peregrinaba hacia el templo en las fiestas que se hacían anuales. Los cánticos de sabiduría nos dan como instrucciones para poder vivir una vida sabia y piadosa. Y aquí los salmos imprecatorios. Yo quería tomar mi momento para hablar acerca de esto. Por ejemplo, estos salmos imprecatorios, veamos ahí el Salmo 58:6, una frase interesante ahí. ¿Lo tienen? Dice Salmo 58:6: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Leamos otro ahí, 55:15, un poquito atrás. 55:15, ¿lo tienen? Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, al lugar de los muertos, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Cuando alguien nos hace algo malo,
yo quisiera que estos salmos se hicieran realidad en ellos, ¿verdad? Porque pareciera que eso es lo que dice cuando vamos y leemos estos salmos imprecatorios, como se les conoce. Uno dice, y estoy enojado, alguien me tiró la basura enfrente de la casa y yo barrí el 31, llego al primero y yo quité todo aquel papelerío de cohetes y de repente llegan 2 o 3 y revientan otros morteros. Entonces como que yo los quiero como que matar, ¿verdad? O algo así. O tal vez ustedes no, porque son creyentes, ¿verdad? Y no van a hacer eso. Pero como que aquí estos salmos como que los recito, ¿verdad? Desciendan al Seol. Pero no significa eso. Y es tan interesante porque muchos creyentes, muchos predicadores toman estos salmos para poder decir y creer que en este tiempo, siglo XXI, en el tiempo en la era de la iglesia, nosotros podemos orar por venganza. Nosotros podemos orar por alguien que nos hizo daño y decirle a Dios que lo reviente, que lo deshaga. Y nos reímos y puede sonar a broma, pero hermanos, no quiere decir eso. Otra vez, los salmos fueron escritos para el pueblo de Israel en un tiempo diferente a la era de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esos salmos? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Y es algo tan hermoso, tan glorioso, tan interesante. La palabra imprecatorio quiere decir o manifiesta un deseo de que alguien reciba algún daño o desgracia. La palabra viene del latín in, que significa contra, y precari, que significa rogar. Entonces, rogar en contra de. Estoy pidiendo para que a ese le vaya mal, para que a ese le pase algo malo. Pero realmente los escritores de los salmos estaban orando por venganza, estaban pidiendo que les fuera mal a sus enemigos porque ellos tenían una sed de venganza. Pareciera que no. ¿Sabe qué están haciendo los escritores de los salmos imprecatorios? Están pidiendo que se haga justicia. Están pidiendo que la gloria de Dios sea reivindicada. Están pidiendo que los enemigos de ellos se han vuelto enemigos porque ellos son enemigos de Dios. Entonces están pidiendo que esos enemigos reciban el justo juicio que merecen por haber blasfemado en contra de Dios, por haber hecho algo que no era para la gloria del Señor. Hermanos, esto es glorioso y esto es para examinarnos también. Porque cuando alguien nos hace algo malo, nos hace un daño a nosotros, como creyentes verdaderos, como creyentes que la Biblia es nuestro guía, nuestro manual, nosotros debemos de amarlo, debemos de perdonarlo y debemos alejarnos para evitar más pleitos y para que se me salga el hombre viejo que andaba, ¿verdad? Alejarme de ahí. Pero no debo de actuar con venganza. No debo de actuar con venganza. Pero cuando alguien está haciendo algo malo, algo que desagrada a Dios, sí, yo debería de sentirme indignado y sí, yo debería de pedir para que se haga justicia, pero por la gloria de Dios, no por mi reputación. Por la gloria de Dios, no por mi reputación. Eso es lo que son los salmos imprecatorios. Estoy tan molesto, estoy tan enojado, no porque me hicieron un daño a mí, sino que le están haciendo un daño a la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿qué sientes tú cuando te das cuenta que alguien violó a una niña? Si no sientes nada, estás en un grave peligro. No sé, estás muerto, no tienes sentimientos. O sea, deberías de indignarte, deberías de molestarte, porque eso es algo atroz. Algo así debe de ocurrir cuando los impíos manchan la gloria de Dios. Cuando el LGTB hace sus manifestaciones y se burlan de Cristo, deberíamos de airarnos, enojarnos, porque es la gloria de Dios, es la santidad de Dios, es la majestad de Dios, es la belleza de Dios, es la magnificencia de Dios. Y sí deberíamos de pedir que Dios haga justicia, pero porque están manchando su gloria, no mi gloria. Eso es lo que hacen los salmos imprecatorios y nos recuerda qué tan celosos somos de la gloria de Dios, qué tan celosos somos de la santidad de Dios, qué tan celosos somos de Dios mismo.
Que Dios nos ayude. Y porque varios están durmiendo, mejor vamos a terminar aquí, ¿verdad? Y miran alrededor, ¿verdad? A ver si había... Era por usted que lo decía, hermano. No, no mira alrededor ahí. Muy bien, sí, 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 es que ya es tarde. Ya lo demás es Cristo en los salmos, pero hay muchos salmos mesiánicos. El carácter de Dios en los salmos es increíble, hermanos. Ningún libro como los salmos para mostrarnos el carácter de Dios. Y, y eso, vamos a orar, vamos a orar. Señor y Dios mío, te doy gracias por tu palabra. Bien decía el salmista que es un deleite, es una delicia